Hola, muy buenos días. Somos Mate Histórico acá con el profe Nathan y el profe Marto. Y hoy vamos a hablar de la civilización de Egipto. Un tema que vamos a estar desarrollando en un video un poquito más corto quizá, pero la verdad que muy entusiasmados con la cantidad de preguntas que estuvimos recibiendo en el Instagram, muy contentos también por toda la participación, así que estuvimos armando este programa que va a ser diferente, pero es justamente en base a estas preguntas, ¿no? Sí, me encantó. Muchas gracias por seguirnos, los comentarios que nos hicieron, el apoyo. Nos sentimos muy afortunados, ¿no? Porque nosotros venimos acá a hablar un poquito de historia y la gente nos acompaña. Sí, es lindo que a la gente le empiece a gustar de a poco lo que a uno le gusta, ¿no? Entonces, charlar sobre estos temas a nosotros nos encanta, y más si hay un buen mate por medio, es lo mejor, Sí, ¿no? hoy me traje el mate de central, Muy bien, el yerbatero sería, ¿no? está bien, está bien. Bueno, ¿por qué existe la civilización egipcia? Porque las civilizaciones antiguas tienen una particularidad. Están todas dispersas geográficamente. Tenemos civilizaciones en China, en Sí. Asia, y una de las más importantes, seguramente por lo que generó culturalmente, por el interés que atrae, por los enigmas sobre todo, es Egipto. Que no está más de más decir que es africano. Sí, Generalmente uno no piensa en Egipto y África, pero es importante volver a indicar que una de las civilizaciones más importantes de la historia de la humanidad es africana. sí, la historia de África siempre se bastardea, se oculta, ¿no? Y es importante plantear esto, que es noreste de África, a orillas del río Nilo, y ahí por ahí hay una clave. Vos seguramente vas a ahondar en este tema. Todas estas civilizaciones que estás mencionando, China, India, que aparecen más o menos alrededor del 3000 a.C., 2500 a.C., tienen esta particularidad. ¿Cuál es? Que hay ahí ríos, ¿no? Fuentes de agua. Sí, hay una teoría muy fuerte que explica que las grandes civilizaciones antiguas todas surgieron cerca de algún acceso al agua, principalmente vinculado a la producción agrícola y ganadera, que permitió crear un estado y establecerse sedentariamente ahí, porque antes las civilizaciones eran nómades, se desplazaban de un lado a otro. Entonces este acceso al agua va a permitir que pueda surgir una civilización. Sí, una civilización mucho más grande que las que había hasta entonces. Estamos hablando de un montón de población en un lugar muy reducido, y obviamente ahí el tema de los recursos, como decís vos, es fundamental. ¿De dónde van a venir? Justamente, ¿no? Cultivaban trigo, cebada, ¿no? En esa zona del Nilo. Estamos hablando, como decíamos antes, del noreste de África, un río largo que tiene varias cataratas y que desemboca. El río más extenso del mundo, el río Exacto, Nilo. exacto. Desemboca en el Mediterráneo, ¿no? En un delta. Y ahí justamente, en el año 3000 a.C., comienza esta cultura tan imponente que se caracteriza por algunos elementos que ya están en el sentido común de todos, ¿no? Las pirámides, las momias, las tumbas, ¿no? Las esfinges, no sé qué otra cosa. Capaz la pregunta es, ¿por qué se da una cultura tan particular, ¿no? Si bien ahora vamos a hablar del tema de las pirámides que aparecen en otras civilizaciones, ¿por qué uno podría explicar de que se da en Egipto algo diferente? Sí. Porque capaz entre las civilizaciones de la Asia Menor, o se llama Mesopotamia, se parecen más entre sí, y la de Egipto tiene seguramente algo particular que la diferencia del resto. Hay dos teorías sobre eso. La primera es esta cuestión de que la civilización egipcia surge más aislada de otras civilizaciones. Si uno se fija en el mapa de Egipto, a un costado tiene el Sahara, el desierto, al norte el mar Mediterráneo, al sur estaba Nubia, otra civilización más pequeña, y sería hacia el este está la península de Sinaí, pero que también es desierto. Entonces se da cierto aislamiento, pero no sé si estaba totalmente aislado. Sí, había contactos, ¿no? Entonces está siempre esta cuestión de el exotismo, ¿no? Uno se enfrenta a una cultura que es diferente y se pregunta hasta dónde voy a decir, bueno, es una cultura exótica, o en realidad forma parte de los propios prejuicios que uno lleva
al intentar comprender y conocer una cultura nueva, ¿no? Hablábamos un poco cuando preparábamos este programa, que la historia de Egipto fue escrita por franceses e ingleses en su mayoría, que es lo que suele pasar. Los historiadores ingleses y franceses abordan diferentes temáticas, sobre todo por una cuestión que tiene que ver con la colonización del tercer mundo, ¿no? Y en esta... Y los saqueos, ¿no? Y los saqueos. Si uno quiere ver cosas de Egipto, Sí. lamentablemente Tiene que ir al Museo Británico. tiene que ir al Museo Británico porque se llevaron todo. Sí. De hecho, estructuras grandes, ¿no? Obeliscos, están allí. No se llevaron las pirámides porque iban a centrar los barcos. Exacto. Entonces, en esta construcción de la historia desde Europa, claro, todo lo demás parece exótico, ¿no? y diferente. Entonces se plantea esta teoría por ahí del aislamiento de Egipto, desde este punto de vista de intentar explicar algo que es muy diferente a Francia o Inglaterra, ¿no? Pero si, por ejemplo, vemos, vos antes mencionabas a Nubia, ¿no? Que es una civilización que está cerca. Y hay muchas similitudes entre Nubia y Egipto. Tenían construcciones similares, obeliscos parecidos. Y además, también había contacto seguramente entre Mesopotamia y Egipto, sobre todo a partir de que ambas culturas se van desarrollando, ¿no? Por ahí en el reino antiguo no había tantos contactos, pero ya cuando Egipto empieza su etapa imperial, en la época más o menos de Ramsés, las conexiones con los hititas, ¿no? Que a veces son de guerra. Que son los turcos-hititas, para que te entiendan, donde está actualmente Turquía. Son de guerra, son de paz, depende del momento, ¿no? Y también obviamente relaciones comerciales, seguramente. Sí. Tenemos por ahí alguna vasija que está en un lugar que no debería estar y que nos está indicando que hay arqueológica. Un arqueólogo llega ahí y dice, bueno, esta vasija pertenece a otra región. Esto indica alguna relación comercial. Entonces está obviamente la parte del aislamiento y después la parte del contacto, de la influencia, ¿no? Habíamos... Sí, es importante decir esto que, volver a decir, es extraño para lo que lo ven de afuera. Claro. Entre de ellos era la norma cultural, justamente se parecían o había más similitudes. Uno no deja de mirarlo desde de su propia cultura, pues eso le parece exótico. Seguramente es esto de decir, bueno, la historia la escriben los europeos, entonces todo lo egipcio es exótico. Y por eso lo griego es lo normal. Claro. Y lo romano es lo normal. Cuando uno se pone a pensar en lo que hacían los griegos y los romanos, y también es exótico. Es decir, si uno cuestiona todo, va a encontrar exotismo en todos lados. Pero hay el orientalismo es eso, ¿no? Es lo oriental es lo exótico y lo europeo es lo normal, la norma, ¿no? Como decís vos. Sí. Y hay una de las normas que a mí me parece siempre muy, muy interesante en Egipto, que es el tema del gobernante para ellos, el faraón. Es muy particular que la máxima figura de gobierno sea al mismo tiempo la máxima figura religiosa. Eso capaz lo podemos encontrar en otros lados, pero no es común de que aparte sea la encarnación de un dios. Claro. O sea, un dios en la tierra. O sea, cuando caminaba el faraón por ahí con sus vestimentas, que eran diferentes a las del resto, con unos rituales diferentes a las del resto, el egipcio promedio veía a un dios. Claro. Y creía firmemente que era un dios. Sí. Y eso da una particularidad cultural que es propia de ellos. Podemos encontrar, capaz, un gobernante europeo dice, bueno, el Estado soy yo y soy elegido por Dios, pero nunca soy Dios. Exacto. Siempre se pone por fuera. ¿Qué tema la cuestión de la religión en Egipto? Sí. Porque se habló mucho sobre la religión. Exacto. Y bueno, para entender Egipto es imposible disociarlo de esta fuerte impronta cultural que es la religión, que en otros términos, la religión es la cultura egipcia, ¿no? Estamos hablando de una sociedad, como decías vos, ¿no? El poder no está legitimado por Dios, en el caso del faraón, sino que el faraón es un dios, y esto nos está indicando que estamos frente a una monarquía teocrática, ¿no? Que es otro concepto que usan los historiadores para referirse a estas sociedades en las que hay un gobernante que tiene poder divino porque es el representante en la tierra o porque es directamente Dios en la tierra, ¿sí? Y el faraón era justamente digamos, el rey de los egipcios, que había, bueno, surge de la unificación de los reinos que había en esa región antes del reino unificado. Egipto era en realidad un conjunto de comunidades y de reinos, y tras un periodo de enfrentamientos se unifican, ¿no? Sí. Y ahí surge la figura del faraón, que tiene en su cabeza una doble corona, que
que representa al Alto y al Bajo Egipto, ¿no? Que son los dos reinos que, bueno, según la tradición egipcia, esa es la explicación legendaria, digamos, ¿no? Después están las explicaciones arqueológicas, había en realidad muchos más reinos, ¿no? Tenías Hieracómpolis, Abidos, o sea, era una multiplicidad de reinos y uno, por supuesto, que era el más poderoso, se termina imponiendo y conquistando toda la región. Y ahí surge la figura del faraón como garantía de estabilidad y de orden en ese mundo tan complejo, lleno de enfrentamientos, como decías vos, ¿no? Una situación geográfica muy difícil, el desierto del Sahara, las crecidas del Nilo, ¿no? Hablamos acá acerca de la importancia del Nilo porque, ¿qué pasaba con el Nilo? Todos los años el Nilo crecía. Es regular. Exacto. Un río que sea regular es un río que se puede predecir su comportamiento. Se puede predecir su comportamiento, el río sirve o es muy útil para poder producir alimentos. El río crecía, se desbordaba, cuando bajaba el río dejaba el famoso limo, Claro. que es una mezcla de barro con sustancia, transporta el sí, río. algas, todo lo que hace que la tierra sea fértil. O sea que es un milagro. Sí. Porque técnicamente no tiene que haber una civilización ni en el desierto, prácticamente. Por eso un historiador griego, que era Heródoto, llegó a esa región y dijo, bueno, Egipto es un regalo del Nilo, ¿no? Es lo que decís vos, es como una anomalía, no hay forma de que eso aparezca ahí, ¿no? Y sin embargo está, es lo que estamos intentando. Y aparte, volviendo con esta cuestión de la religión, yo me quedaba pensando la otra vez, son muy conocidos los egipcios también porque aparecen representados en la Biblia. Claro. El hecho de que sea un pueblo que esté representado en uno de los libros más importantes de la historia de la humanidad, que es la Biblia, hace que Egipto aparezca, ¿no? Y aparece, bueno, desde el punto de vista de la Biblia, como el Egipto tiránico, Claro. el esclavizador, Sí. ¿no? Después vamos a tratar el tema de las pirámides, el tema de los esclavos, pero yo quería volver a una cuestión que hace al faraón y que hace a por qué hay un faraón y esta cuestión del orden. Hay un fragmento de la Biblia que habla de la figura de José. No José el padre de Jesús, sino un hebreo que estaba en Egipto que sabía interpretar sueños. El faraón tenía pesadillas, la pesadilla es bastante, se lo voy a sintetizar, soñaba que había 7 vacas sanas que se alimentaban y que aparecían otras 7 vacas chupadas, en mal estado y que se las devoraban, es una especie de canibalismo entre vacas. Claro. Y lo mismo con unas espigas de trigo, 7 espigas de trigo y 7 espigas de trigo con raíces malas que se las devoraban a las otras. Y el faraón estaba perturbado por esa cuestión y pedía interpretación. Y José, lo llaman a José, este hebreo, y pues bueno, según la Biblia, gracias a Dios que le hace poder interpretar sueños, le da al faraón una instrucción que para mí es la más importante porque existe la civilización egipcia, porque hay un orden estatal. Claro. ¿Qué es lo que se interpretaba de ese mito o de ese sueño? Que iba a haber 7 años buenos de cosecha y 7 años malos. Y que el rol del faraón, o el rol del Estado, era preservar a su población y acumular los granos en tiempo de abundancia, o sea, cuando tenés mucha comida, acumularlos en depósitos, tratar de conservarlos para los 7 años malos. O sea, prever una futura crisis. Y tiene que ver con la regularidad de la naturaleza. Claro. Todo es cíclico. Entonces el rol del faraón no solamente está en la construcción, sino en la administración de los recursos, claro, a favor de la población. Por eso también surge la población, porque si aparece este Egipto que es tirano, que mata a todo, que todo lo tiene en mal estado, decís, no, pero es una selección de miles de años, claro, con un montón de vaivenes, y que dejó un legado arquitectónico y material impresionante. ¿Cómo se hace sin recursos eso? Seguro, y esos recursos que son los que provienen fundamentalmente del tributo, ¿no? Es decir, todos los años el campesino egipcio, que era súbdito del faraón, tributaba al rey, al faraón, una cierta cantidad de granos, tributaban especies, hacían granos en lo que producían en el campo o en trabajo, ¿no? Entonces ahí, bueno, después vamos a hablar acerca de la construcción de las pirámides. Pero sí, lo que marcás vos es cierto, es decir, no se puede mantener una civilización por esa cantidad de años solo con terror, ¿no? Entonces, evidentemente el faraón administraba esos recursos de una manera
o debía, ¿no? José era lo que le estaba recomendando, debía administrar esos recursos para superar los tiempos de crisis, que seguramente eran muchos, porque el Nilo era regular, pero, qué sé yo, a veces había inundaciones, a veces había sequías, entonces fundamentalmente la figura del faraón es esta regulación estatal que explica, como bien decís, cómo eso es posible, ¿no? Como, ¿qué tendría Egipto? 1 millón, 2 millones, hasta 10 millones de habitantes, me parece mucho, ¿no? 1 millón de habitantes. Podría ser. Bien, entonces, esa población en el desierto, hay que entenderlo de esa manera, ¿sí? Si bien, bueno, el Nilo hay una franja fértil, pero es una población en el desierto de 1 millón de personas. Hay una parte de la religión que, bueno, a todos nos encanta el tema de las momias y cómo preservaban los cuerpos. Hay un mito que me gusta mucho, que es el que aparece en el libro de los muertos, que por suerte nos llegó bastante entero, que es qué pasaba con las personas cuando morían. Y nosotros tenemos incorporado, capaz de toda la vida, una religión en la cual existe lo bueno, lo malo, Claro. o sea, Dios, el diablo, o si querés, las energías positivas y las negativas. Y en Egipto se miraba muy diferente el paso a la muerte, o cómo se conectaba lo positivo y lo negativo. Sí, también había una división dicotómica entre, o sea, en dos partes entre el orden y el caos, ¿no? Pero era diferente. Y seguramente también el cristianismo, como una religión oriental, toma mucho de las religiones egipcias, pero por ejemplo una diferencia fundamental era que los egipcios eran politeístas, creían en varios dioses, ¿no? Los cristianos creen en un solo dios. Y respecto al paso a la mortalidad, digamos, cuando, según las historias de los egipcios, cuando el difunto llegaba al inframundo, digamos, o lo que nosotros entenderíamos como inframundo, se encontraba con uno de estos dioses. Los egipcios obviamente tenían muchos, y este dios era Osiris, que era el dios de la muerte. Y tenía una balanza con dos platillos, y en un platillo colocaba una pluma que representaba el orden, o lo divino, La justicia. o la justicia, ¿sí? Todos, en realidad los egipcios eran una misma palabra, podía significar varias cosas, ¿no? Había una polisemia ahí, y en el otro platillo colocaban el corazón del difunto. Que no está mal decir que es el único que le dejan a la momia. Claro, cuando en el proceso de momificación el único órgano que permanece es el corazón. Cuando colocaban en el otro platillo el corazón, si el corazón ese estaba cargado de pecados, o lo que nosotros entenderíamos por pecados de nuestra concepción cristiana, siempre pasa esto, ¿no? Con estas culturas. Lo que no correspondía hacer en Egipto. Exacto, yo no puedo decir rey si me estoy refiriendo al faraón, ¿no? Pero esto es para que se entienda. Si colocamos el corazón del difunto en el platillo, si esa balanza se desequilibra, eso quiere decir que el corazón es muy pesado. ¿Pesado por qué? Porque está lleno de los pecados que el difunto cometió en vida. Y entonces, ¿qué le pasaba? Lo arrojaban a los cocodrilos. Sí, no se andaban con vueltas. Si el corazón y la pluma quedaban en perfecto equilibrio, entonces esa persona podía disfrutar de la vida eterna. Ese es básicamente, por eso digo que tal vez hay una herencia que parte de la religión egipcia del cristianismo, pero como marcás vos hay un montón de diferencias importantes, las fundamentales que eran politeístas, ¿no? Que creían en muchísimos dioses. Otros dioses importantes, Ra, Anubis, Atón, ¿no? Entonces, sí, hubo un solo momento de monoteísmo. Hubo un solo momento de monoteísmo. El dios Akenatón. Exactamente. O sea, generalmente las religiones antiguas son todas politeístas, excepto la religión hebrea. Claro. O sea, el judaísmo, para decirlo diferente. Sí. Y Egipto tiene un solo gobernante que se le dio por consejo de los sacerdotes, por una cuestión particular de creencia capaz de él, se cambió el nombre y se empezó a llamar Akenatón. Claro. El dios, y se dio culto al dios Sol. Atón significa sol, o es una de traducción similar. Y son esos momentos rarísimos de la historia egipcia. Y ahora nos va a tocar hablar del tema de las pirámides. Sí. Pero para eso vamos a hacer otro video. Y sí, vamos a tener que extendernos en este tema, porque hay mucha controversia, ¿no? Al respecto. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Esto es Mate Histórico. Por favor,
suscríbanse y Activar la campanita. activar la campanita, me gusta, Sí, nos sigan en las todos los redes. comentarios, todo lo que pueda contribuir Todo lo que a sea, que y- este proyecto siga creciendo. Y bueno, muchísimas gracias por tu Pablo, tiempo, como siempre, un gusto. un gustazo. Bueno, saludos.